Vamos con el tema número 16. Hoy día funciones, su inversa y específicamente la función potencia. Ya, este tema es muy potente en la prueba, entra harto, por lo tanto tenemos que manejar cómo evaluar funciones, cómo calcular la inversa, cómo reconocer la función potencia, cómo reconocer la función cuadrática en otro video que haré más adelante. Y vamos primero que todo, ¿qué es una función? ¿Ya? ¿Qué es una función? ¿Qué es? ¿Qué es función matemática? ¿Ya? No sé acaso se recuerdan, pero cuando ustedes lo vieron en el liceo o colegio, ustedes tienen que decir que una función es una relación entre dos conjuntos, coma, en donde a cada elemento del conjunto de partida, o el de la izquierda, le corresponde única imagen en el conjunto de llegada. ¿Ya? Y ahí se va a constituir una función, porque no toda relación es función, pero toda función es una relación. ¿Ya? No toda relación es función, pero toda función es relación. ¿Ya? Esto es importante. No toda relación constituye una función, pero toda función es relación. Miren, nosotros, por ejemplo, para que lo entiendan mejor, si nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, A, B, C, y acá tenemos el elemento phi, el elemento lambda, a cada elemento del primer conjunto, el conjunto A, le va a corresponder, si es función esto, le va a corresponder única flecha a cada elemento. No importa que acá queden desocupados o todos vayan al mismo, pero lo importante es que a cada elemento de acá le tiene que salir única flecha. ¿Ya? Esa es la condición que debe cumplirse. Bueno, más adelante van a entender de que esto es el dominio, los elementos de acá, y este es el recorrido, donde llegan las flechas de recorrido. Los elementos que sobran son partes del codominio. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cuánto es f de A? F de A es phi. F de B es phi también. Y f de C es lambda. Ya, recordemos que C es preimagen de lambda. Lambda es imagen de C. Ya, eso es importante y así también funciona para lo otro. Ahora vamos a matemáticamente una función matemática y cómo se evalúa y cómo se calcula la inversa. Ejemplo de función matemática. Vamos a tener nosotros un ejemplito, por ejemplo, valga la redundancia, f de x es igual a 2x elevado a 3 menos 1. ¿Ya? Entonces, vamos a evaluar esta función. F de 0, 2, el x se reemplaza por 0 y nos quedaría 2 por 0 menos 1, total menos 1. Recordemos que matemáticamente f de x es lo mismo que el valor de y. ¿Ya? O sea, que
nosotros ingresamos un X, entra un X, ¿ya? Ahí va el X, ese es el X, y sale un valor llamado Y. Es decir, se forma el punto 0,-1. Y así se va construyendo la función. ¿Ya? Por ejemplo, f de un medio. F de un medio va a ser 2, un medio entre paréntesis, cubo, menos 1. Es decir, quedaría 2 por un octavo menos 1. Es decir, quedaría 2 partido en 8 equivale a un cuarto menos 1. Esto nos va a ser entonces matemáticamente, acá lo parto en 1, abajo se mantiene el 4, 1, 4, menos 3 cuartos. O sea que el punto que se formó, el valor de x es el 1 medio y el valor de el y es el que quedó, que resulta. Ese es otro punto de la función. Y así la función va a tener infinitos puntos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, vamos a evaluar con un negativo, para que ustedes sigan entendiendo cómo se evalúa la función. 2 menos 3 elevado a 3, menos 1. Recordemos que este es el x, y el que nos va a dar acá va a ser el y. Entonces nos va a quedar 2 por menos 27, menos 1, o sea, menos 5. Porque 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27, pero negativo porque es 3 veces. La multiplicación de un negativo 3 veces es negativo. 54 menos 1, 55 es negativo. O sea que se forma el punto menos 3, menos 55. Si yo quiero ver la gráfica de esto, que es 2x cubo menos y, menos 1, la vamos a hacer acá. Dijimos que era 2x elevado a 3 menos, ahí tendríamos esa función, pero yo necesito menos. Esa es la función. Se da cuenta que ahí, y al agregarle menos 1, se va a correr. Ahí, se corre hacia abajo 1. Si yo le hubiese agregado 1, sube la función. Esa es la función. Por ejemplo, el 0 va con el menos 1 según lo que sale acá. Y según lo que estábamos haciendo nosotros, ¿dónde está? Está acá. El 0 va con el menos 1, ¿se dan cuenta? Y ahora les voy a enseñar también lo que es la inversa. Inversa de una función. ¿Ya? Y aquí, lo que tiene que tener el estudiante en su mente para dar una buena prueba es entender que la inversa, calcular la inversa, consiste en despejar la letra X. ¿Ya? Calcular la inversa consiste en despejar la letra X. ¿Ya? Ejemplo. Sea la función f de x igual a 5x menos 3 partido en 2. Ya, aquí tengo mi función original. Ahora voy a sacar la inversa. Recordemos que eso es y 5x menos 3. Ese 2 lo voy a pasar multiplicando porque está dividiendo. 2y, el 3 pasa sumando. Finalmente hemos despejado la letra x partiendo por 5. Una vez que la tengo despejada, yo escribo la inversa de manera formal. Nos va a quedar. Y donde está la letra I le pongo la X. Ese es el cambio de variable que se hace. Y listo. Esa es la inversa. ¿Ya? O sea, esta es la original. Y esta es la inversa. ¿Ya? Original y inversa. Otra cosa importante. Muy importante.
Ojo. Si nosotros tenemos si A, B pertenece a F, implica que B, A pertenece a F a la menos 1. Eso es importantísimo. ¿Ya? O sea, ejemplo. Si 5, menos 1 pertenece a la función g de x, entonces se afirma que menos 1,5 pertenece a g a la menos 1 de x. ¿Ya? Ahora, también les voy a enseñar cómo quedaría gráficamente la función inversa. Esa misma que tenemos ahí, 5x menos 3 partido en 2, la vamos a graficar. Nos quedaría paréntesis 5x menos 2 dividido, dividido 5x menos 2 dividido en 5, parece que le dije. Ponerle slash, a ver, ahí está, dividido en 5, ¿cierto? Esa es la función, ¿no? Enter. Esa es la función que estamos analizando, ¿cierto? A ver, 5x menos 3 partido en 2. No, 5, nada que ver. 5x menos 3 partido en 2. Entonces, 5x menos 3 partido en 2. Esa es la función, la recta. Ahí sí. Ya. Y ahora vamos a ver la inversa y vamos a relacionarla. Vamos a llamar función y es igual y lo mismo que f de x o g de x. ¿Cómo dijimos que quedó la inversa? Quedó como 2x más 3 partido en 5. 2x más 3. ¿Ya? Vamos a colocarle con paréntesis para que quede claro. Dividido slash partido en que era partido en 5. A ver, partido en 5. Mira, quedó la inversa de la función. Miren lo siguiente. Siempre nosotros, a ver, llama la atención porque está como dividido, ¿no? 3, 5, partido, este partido en 5. Ya. Siempre la función va a quedar simétrica respecto a la función inversa con respecto al original, respecto a la función igual a la función de identidad. Ahí está, miren. Se dan cuenta que queda absolutamente simétrica, ¿no? ¿Lo pueden visualizar bien? Miren. Siempre, esta es la original, la función g es la inversa y la función f, ahí sale, es la original. La recta identidad y igual x, significa 3 con el 3, el 1 con el 1, el menos 1 con el menos 1, el 0 con el 0, va a hacer que estas dos rectas sean totalmente simétricas. ¿A qué me refiero? Que esos dos puntos, o sea, esto de aquí, la distancia va a ser la misma para acá. La distancia de estos puntos es la misma. Y así sucesivamente. Eso. ¿Se entiende, no? Eso es. Ya, entonces, importante. Y lo que les decía adelante, la función f tiene, por ejemplo, yo puedo ver claramente de que en la función f tenemos el punto, a ver. Esa es la función que necesito. El 1,8 con 3.
Entonces la otra voy a tener 3,1,8. 3 y 1,8. ¿Se dan cuenta? Excelente. Entonces, eso es lo que es la inversa. Ya, ahora seguimos. Seguimos en el análisis. Ahora vamos a avanzar hacia abajo. Y les voy a pasar específicamente la función potencia. Función potencia, porque esta es la única función que va a entrar, porque antes entraba la función valor absoluto, la función raíz cuadrada, la función exponencial, la función logarítmica. Este año Denver se paleteó y dejó solamente la función potencia. La función potencia tiene la siguiente forma: f de x a x elevado a b. Y importante que b pertenece a los enteros. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes deben saber? Deben saber que el exponente es par. Si el exponente es par, va a quedar como una parábola. Ustedes vieron mucho lo que son las parábolas. Las parábolas, la ecuación, la función cuadrática. Esto es una parábola. Puede ser hacia arriba, hacia abajo. Yo les voy a hacer, si este es par, quedaría así. Si es par, debería tener esta forma. Si fuera impar, debe tener algo como lo siguiente. Una cosa así. ¿Ya? O va a depender obviamente de lo que le hagamos a la función. Puede quedar así, pero así va a jugar. ¿Ya? Si es impar, P impar, y acá P par. Veamos, hagamos análisis. Vamos al GeoGebra. Borramos estos que están acá. Son rectas. ¿Ya? Estos son rectas. Vamos a borrar y borrar. Pongámosle una para que ustedes vean claramente. Vamos a colocarle, a ver, por ejemplo, y igual x elevado a 4. ¿Ya? Ahí, x elevado a 4. ¿Ya? Vamos a hacer otra. Vamos a agregar otra. Y igual x elevado a 5. Miren. ¿Se dan cuenta, no? La diferencia que está quedando. ¿Qué pasaría si agrego otra? Y igual x elevado a, pongámosle 8. Elevado, ahí está, elevado a 8. También para arriba. ¿Y qué pasa si mejor le colocamos, ya que el exponente tiene que ser un entero, le colocamos un negativo? Miren cómo queda. Esa no va a entrar, así que no nos preocupamos con negativo. Pero ¿qué pasaría si le colocamos a lo que acompaña, a la x, le colocamos un menos 2? A ver ahí, y la parábola hacia abajo. Ya, vamos a agregar otra. La función y igual, vamos a colocar menos, vamos a colocarle un 3, x elevado a 3. Ahí está. Pero ¿qué pasa si le coloco un menos? Queda para los lados. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Con exponentes negativos no van a entrar, así que no nos despreocupamos. Es así con negativo en todo caso. Pero eso es. Vayan imaginando lo que puede pasar. Lo más seguro es que ustedes tengan que reconocer funciones. Vamos a poner otra más. Igual x elevado a... ¿me se da cuenta que es una recta? Que esa es la función de identidad. Elevado a 10. Otra parábola. ¿Qué hubiera pasado si le pongo un menos adelante?
para abajo. ¿Ya? Ya, otra cosa importante, vamos a borrar estas cosas, vamos a borrar, y vamos a hacer un jueguito. Quiero que ustedes lo manejen bien. Ahí tenemos las dos, colocarle mejor con 3 porque son las clásicas. El elevado a 3 es la clásica. Entonces, yo le voy a, ya voy a borrar la primera porque es más fácil de entenderla, porque es como una parábola y ustedes vieron mucho eso. ¿Qué hubiese pasado si yo le agrego, ojo, le agrego a la función que es la x cubo, le agrego 2? ¿Qué creen ustedes que pasa? Sube 2. La función sube 2. Es la misma, pero se corre 2 hacia arriba. ¿Ya? Pero el resto 2, desde donde era originalmente, que era acá, va a bajar 2. ¿Ya? ¿Ya? Cortaba, pasaba por el 0,0 originalmente, ahora pasa por 0,-2. Pero ¿qué hubiese pasado si en esta parte, a esta parte le hago estos juegos? Y esto no le voy a hacer nada, la voy a dejar original. Enter, ahí está original. Y ahora voy a jugar en la variable, sumándole a la variable. Más 5, no, más 3. Y lo elevamos al cubo, tal como estábamos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? La mayoría cree que se va a correr a la derecha 3, pero no, se corre a la izquierda 3. ¿Ah? Es como, en esa funciona de manera distinta. En cambio, si resto 3, la original, que era la que pasaba por ahí, ¿cierto? Se va a correr 3 a la derecha. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me preguntan, más 1, significa que la función original x cubo, esto de aquí, ¿qué hizo? ¿Cómo yo puedo interpretar esto? Yo lo voy a interpretar así. La función f de x, que era la original, se corre 3 unidades a la derecha. O también lo podemos ver horizontalmente. Horizontalmente. Y sube una unidad verticalmente. ¿Ya? Eso es importante, porque muchas veces en la prueba les van a decir, dada la función cuadrática f de x en su forma canónica, por ejemplo esto, ¿cuál es el vértice? Entonces, si uno maneja bien el tema, el vértice usted lo sabría al tiro, porque está corrida originalmente esta función, está corrido 2 a la derecha, por lo tanto es 2 positivo, 3. Ese es el vértice de la función. ¿Ya? De hecho, podríamos verla para que ustedes tengan claridad que es así. La colocamos aquí. Vamos a... Y es igual 5 factor de x menos 2, esto elevado al cuadrado, y le sumamos 3. ¿Dónde está el vértice de la parábola que está ahí? En el 2,3, tal como ya lo sabíamos de antemano, porque la forma canónica de la función cuadrática, que usted lo maneja, en todo caso yo voy a hacer un video de eso, la forma canónica es a x menos h al cuadrado más k. El vértice siempre va a ser el valor de h, en este caso el valor que está ahí, que es el h,
ser entonces, si yo tengo por ejemplo que en este caso ese fuera el h, sería menos h, entonces le coloco h, k, ¿ya? Pero el signo opuesto del valor que ustedes ven ahí, ¿ya? Sin el sin considerar el sin, ¿ya? Por ejemplo, en menos 2, acá coloco 2, o sea, podríamos decir que es el opuesto de h. Entonces, en este caso, como es menos h, le colocamos el valor de eso, pero en su signo cambiado, ¿ya? Se da cuenta que aquí tenemos menos 2, acá tenemos 2. O sea, podríamos decir que eso mismo hay menos h partido en k para que sea más claro. Que es 2, acá menos 2. Y el otro queda igualito. Ya, creo que ya hemos visto todo lo necesario para poder hacer unos buenos ejercicios. ¿Ya? ¿Qué más podríamos ver? ¿Qué más importante que ustedes sepan o recordar? A ver, por ejemplo, si me preguntaran cuál es el dominio de esta función, los valores que toma la x. Los valores que toma la x son todos para acá, de esa función. Y me parece que lo va a pasar. Se dan cuenta que lo pasa hacia el otro lado, por lo tanto, si yo sigo al infinito va a tomar todos los reales la función. Todos los reales va a ser mi dominio. Y el dominio, el recorrido, los valores de y también los toma todos. En cambio, en esta parábola que vemos acá, esta parábola se va a abrir a la derecha y a la izquierda, se va a abrir al infinito. Por lo tanto, todos los reales del dominio, los valores de x, y los valores de y van a ir del 3 hacia el infinito, o sea, recorridos del 3 al infinito. ¿Ya? Ya está. Listo, entonces. Estamos. ¿Desea guardar? No, no voy a hacer nada mejor. Voy a seguir acá. Ya, ahora vamos a ir a algunos ejercicios. Vamos, por ejemplo, en el 2015 aparece esta pregunta. A ver, vamos a ver acá arriba. Todo lo que... Han entrado poquita en todo caso. Función potencia. Esta es más que todo evaluación de funciones. A ver. Dice, tenemos la función ahí y me dicen que f de 2 vale 9. Entonces, ¿cuánto es a? Ya, no está tan sencilla. A mí me entregan que cuando yo digo f de 2 es igual a 9, digo que el punto es el punto 2,9. ¿Ya? Porque esto de aquí es el valor de i. O sea que i vale 9. Eso es lo que están diciendo. Y ese que entra ahí es el valor de x. Es decir, siempre esto es x, y, porque recordemos que las funciones son como una máquina de procesamiento. Aquí procesamos lo que sea, el producto, ingresa un x, le hacemos el f de x y sale un y. Y se forma el punto x, y. Eso es la máquina. Todo eso se llama y el resultado ya y es igual a 9. Ahí tenemos los valores. Entonces, ¿cuánto vale a? Entonces a mí me están diciendo entonces, en el fondo, me están diciendo de que si esto yo lo cambio, yo digo f de 2 vale 9, entonces yo podría decir f de 2 es igual a 2 elevado a más 1 vale 9, porque ahí lo dice. Entonces ya tengo cómo resolver, porque yo reemplazo en el x, le coloco el 2 y lo único que tengo que buscar es el a. Entonces me queda 2a es igual a 9 menos 1, o sea 8. O sea, ¿a cuánto elevo el 2 para que me dé 8? Lo elevo a 3. ¿Ya? Bonito el ejercicio. Y ahora, queridas y queridos, voy a borrar que está dejando mucho desorden. Voy a hacer un ejercicio extra acá al lado. ¿Ya? Lo voy a hacer aquí, en esta parte de la derecha. Porque cuando han aparecido ejercicios como este, siempre dejan la escoba. Ejercicio. Bueno, ejercicio clave. Porque si nosotros manejamos este ejercicio ya no tenemos problemas de funciones. Sea f de
x más 3 igual a x menos 2 partido en 5. Pregunta: ¿cuánto es f de 1? Entonces, cuidado aquí, porque la mayoría de los estudiantes, sin saber mucha matemática, dice, f de 1 lo reemplazo ahí, 1 menos 2 menos 1, menos un quinto. Malo, eso no lo haga. Lo que tiene que hacer el estudiante es decir que yo necesito de que x más 3 sea, porque esta parte de aquí le va a corresponder a esa parte de ahí, o sea que valga 1, o sea que x vale 1 menos 3, x vale menos 2. Es la única opción, porque si yo le pongo el menos 2 ahí en el fondo, si yo le coloco el menos 2, sería en el fondo lo que me están preguntando, f de 1. Entonces ahora recién ahí en el fondo me estaban preguntando por f de menos 2 más 3. O sea, yo lo que tengo que hacer es el x lo reemplazo por menos 2. Esto es lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces el x lo reemplazo por menos 2. Menos 2 partido en 5. O sea, menos 4 quintos. Cuidado con ese ejercicio. No les vaya a pasar que se confundan. Tienen que igualar estas partes. ¿Ya? Encontrar el x y ese x recién lo reemplazan ahí. Ya, vamos, llevamos 2 hechos. ¿Qué más? Vamos a hacer este que está acá, que dice lo siguiente. Dice el 2015, sean las funciones x cuadrado y g de x, función x a la cuarta, la f, y la función gx cuadrado con dominio conjunto de todos los reales. ¿Cuál es el menor conjunto que contiene a todos los números reales que satisfacen la desigualdad, la función f de x menor que la función g de x? O sea, en el fondo me están preguntando para qué valores se cumple esto de las funciones. Entonces, en el fondo f de x lo reemplazo por x a la cuarta y acá x al cuadrado. Divido por x cuadrado. Entonces nos va a quedar ahí, ¿cierto? Entonces nos queda x, porque se conserva el x, se restan. Menor o igual a, estos son iguales, por lo tanto 1. Entonces yo puedo decir que x cuadrado, el 1 lo paso restando, menor o igual a 0. Entonces recordemos también de que el 1 lo puedo expresar como cualquier potencia. Entonces lo escribo como, hago eso para dejar una suma por su diferencia y encontrar puntos críticos de este ejercicio. ¿Cuáles son los puntos críticos? En este ejercicio, los que cumplan la condición de que la multiplicación de esta expresión a mí nos dé el valor 0, menor o igual a 0. Entonces, el primer punto crítico, ¿cuándo se hace 0 esto? Porque menor o igual a 0, el 0 igual me sirve, con el menos 1 y acá con el 1. Voy a la recta y escribo los puntos críticos. Menos 1 incluido porque nos sirve, el 1 también. Entonces voy a necesitar analizar qué pasa en esta parte, qué pasa entre esto y qué pasa entre esta parte. Analicemos, si nos funciona del menos infinito del menos 1, un valor cualquiera y lo reemplazo. Si funciona, lo consideramos como parte de la solución. Aquí nos vamos a considerar sea x igual a menos 2. Y ya sabemos que el menos 1 sí funciona. Con el menos 2, yo lo reemplazo en la función f de x versus la función g de x. Entonces digo f de menos 2 versus g de menos 2, considerando que esta es la función x a la cuarta, esta es la función x cuadrado. Entonces digo, ya esto, veamos qué pasa cuando yo lo reemplazo por menos 2, me da menos 2 a la cuarta y versus menos 2 al cuadrado.
Y esto a mí me da 16. Y lo comparo y yo sé que es mayor. Y yo estoy pidiendo que sean menores. Por lo tanto, esta parte de aquí no cumple no cumple la condición. Chao. Esta parte no me sirve. Acá también me doy un valor. El 0 ya funciona, así que no lo voy a considerar. Pero ya, si funciona el 0, lo más seguro es que los otros valores también. Vamos a darnos un medio. ¿Ya? Vamos a dar un medio que está entre menos 1 y 1. Entonces, vamos a ver qué pasa con un medio. F de un medio versus G de un medio. Entonces sería un medio a la cuarta y acá un medio al cuadrado. 1 partido en 16 es menor o igual a 1 partido en 10 elevado a 12. Eso es verdad. Por lo tanto, esta parte sí funciona. Y nos damos uno de acá y vamos a tener la definitiva. De 1 más infinito nos vamos a dar el valor 3. Vamos a darnos el 3 y lo vamos a hacer acá a la derecha. Y f de 3 versus g de 3. 3 elevado a 4 versus 3 elevado a 2. 81 versus 9. Y esto significa que 81 es mayor que 9, por lo tanto no cumple las condiciones del problema. Lo único que cumple las condiciones del problema son desde el menos 1 incluido hasta el 1 incluido. Alternativa E. ¿Ya? Ejercicio muy lindo, muy hermoso. ¿Ya? Ahora voy a buscar uno que tenga inversa del expediente secreto. A ver. Borramos toda esta maravilla. Se han hecho poquito de esto, muy poco. A ver, función inversa. Función inversa. Para que ustedes tengan claro. Quiero que vean uno de función inversa. A ver, funciones. Lineal y afín. Yo creo que por aquí puede estar. La 135. A ver, veamos. Este expediente ustedes lo tienen. Ya, espero que lo estén analizando todos los días antes de la prueba. Ya, espero que les sirva mucho. A ver, acaso tengo una inversa por acá, si no va a tener que inventar alguno. A ver aquí, parece que te hice la menú. Sí, excelente. A ver, dice, sea la función inversa. ¿Cuál del siguiente gráfico representa la función normal f? Lo que les decía yo. En la inversa tenemos que analizar los puntitos que tenemos. Tenemos en la inversa, pertenecen a la inversa, pertenecen 1,0 y pertenece el 0,-3. Por lo tanto, pertenecerán a f 0,1 y menos 3,0. Aquí no, ¿cierto? Malo. Aquí también malo porque 0,-1. En este momento ninguna de las dos. En esta de acá pertenece el 1,0. Yo necesito que sea el 0,1. Acá 0,1 y menos 3,0. Ahí está, listo. Así de fácil la inversa. ¿Ya? Y uno más de inversa. A ver. Creo que por acá teníamos de inversa. Ya, para que sea inversa tiene que producirse que sea epiyectiva e inyectiva, pero eso no va a entrar en la prueba. O sea, cuando hay una función biyectiva, recién ahí se puede analizar que tiene inversa. Tipos de función y función inversa. Aquí debe estar la función inversa. En este cuadernillo que también ustedes lo tienen. No entra la compuesta tampoco, también la sacaron. Ahí tenemos una presenta inversa, ¿no? Sí, excelente. La 21 dice, si el gráfico de la función corresponde a f a la menos 1, ¿cuál corresponde a f? Muy parecida a la pregunta anterior. Nos están regalando 2 puntos. Nos están regalando, pertenecen a f el 4,9 a f a la menos 1
y el 0,1. Por lo tanto, pertenecen a f el 9,4 y 1,0. Malo, 9,4 y 1,0. Excelente, esa es. La alternativa B. Listo. Y de hecho, ojo con lo siguiente. ¿Se acuerda que antes le dije que la función inversa era simétrica respecto a la función normal con respecto a la recta x igual y? Por lo tanto, obligatoriamente tenía que quedar una función como la que está acá abajo, como esa. ¿Ya? Obligatoriamente. Para que quede simétrica. Sí, es la B. Ya ahí con los puntos ya queda claro. Ya está. A ver, ¿acaso les puedo dar una extra? Este que estaba acá al lado. Aquí. Esta que está acá, a ver. ¿Cuál de los gráficos? Ya, pero esa es muy parecida a la otra. Quiero que una que ustedes puedan calcular la inversa. No hay ninguna parece. No. A ver aquí. Esta está buena, muy buena, la 31. Si f no funciona afín, en la siguiente tabla se muestran algunos valores de x correspondientes a imágenes de y. ¿Ya? Preimagen, imagen. ¿Ya? Recordemos que puntos 3,2 y puntos 5, menos 2. Esta se llama preimagen, imagen. Esto se llama dominio. Estos son algunos valores del dominio. Y acá recorrido, son parte del recorrido. Los valores de x y los valores de y. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la función inversa? Para poder saber eso, hay varias maneras de sacarlo. ¿Ya? Uno con recta, ya le pasé la recta, y la otra sería, sabiendo de que si esto pertenece a la función f, ya a la función f, pertenecen a f, por lo tanto, pertenecen a f a la menos 1 de x, los puntos 2,3 y el punto menos 2,5. Entonces podríamos probar y ver en cuál de ellos satisfacen a esos dos. Pero yo recomiendo mejor, evidentemente, usar lo que es la función, o sea, el cálculo de la recta dado 2 puntos. Entonces, la fórmula de la recta dados 2 puntos es x menos x1 y menos y1 es igual pendiente, que es y2 menos y1 partido de x2 menos x1, que ustedes la pueden calcular de manera separada y luego utilizar la pendiente como quieran. A mí me gusta mucho más usar esta pendiente sacándola en alguna parte. Hago ya, calculo la diferencia de la y, diferencia de la x, y calculo la pendiente y después reemplazo. Lo que se me ocurra, cualquiera de los dos va a servir. Entonces, diferencia de la y de la función original, que es esta. Este es el 2, menos 2 sería 4, y 3 menos 5 sería menos 2, ¿cierto? Y entonces la pendiente es menos 2. Ya tenemos la pendiente. Y menos y 1. Cualquiera de los dos puntos voy a utilizar. Me parece utilizar los que tienen positivo más fácil. Y menos 2. La pendiente es menos 2. X menos x1 que vale 3. Y ahí ya estamos muy cerca de la función original. Menos 2x más 6 más 2. O sea que la función original era menos 2x más 8. Esa es la función representada por esos dos puntos. ¿Cómo calculamos la inversa? Despejando la x, lo hemos dicho. Y menos 2x
más 8. Por lo tanto, f a la menos 1 es, y ahí empezamos a jugar. El 2x lo paso para acá. 8 menos i, x va a ser 8 menos i partido en 2. Le hacemos el cambio de variable para dejarla bonita y nos queda 8 menos x partido en 2. 8 menos x partido en 2, la alternativa C, y listo. De hecho, puedo probar que estos valores sirven. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo reemplazo por el 2? ¿Me debe dar 3? Veamos. 8 menos 2 son 6, dividido en 2, 3. Bien, funciona el primer punto. El segundo, 8 menos 2 serían 10, dividido en 2, ¿me da 5? Sí. O sea, por todos lados está buena, esa es la correcta. Chicos, espero que se haya comprendido. Nos salió un poco largo el video, pero se hace con harto cariño y dedicación. ¿Ya? Volamos. Un abrazo, ánimo, que vamos a dar una muy buena prueba. Ya, y dejamos de grabar. Bajamos hasta acá.